incorporar, digamos, allí los comentarios que ustedes nos hagan. Seguidamente, ustedes en el sistema, entonces, van a identificar las tipologías de la siguiente manera. Entonces, en la configuración vehicular, ustedes van a ver todas las configuraciones que actualmente maneja el sistema y aquí aparecen en amarillo resaltados aquellos tipologías que nos aparecen en transición asociados a su peso bruto vehicular y para los cuales pues, se reitera la posibilidad de hacer observaciones a los costos arrojados con esta metodología. Seguidamente, entonces, presentar una síntesis de lo que es la estructura de costos actual del sistema. Esa estructura de costos se construye a partir de varios parámetros de entrada. El primero, pues, son las horas de operación, que son las que ya tenemos en 238, y que el segundo tiene que ver con las tipologías vehiculares. Entonces, dentro de esas tipologías vehiculares vamos a tener pesados, livianos y volquetas. Y el tercero corresponde a la tipología de carga, general, refrigerada, contenedor cargado o contenedor vacío como una tipología, digamos, nueva, granel sólido y granel líquido, seguido de lo cual aparecen la parametrización de las horas logísticas, las cuales actualmente no se permite el registro de 0 horas y que al momento de la liquidación va a ser aquella que reporte el sistema de monitoreo de flota. También hay que tener en cuenta entonces que el, eh, el tipo de trayecto puede calcularse como cargado o vacío y en las rutas origen y destino a la fecha tenemos 9.779 rutas parametrizadas en 1.233 con 1.233 vías alternas y 639 nodos. Aquí para resaltar un aspecto y es el de las relaciones económicas, tenemos que en el transporte público de carga existen dos relaciones económicas principales. La primera es la relación entre el generador de carga y la empresa de transporte, entre los cuales se pacta el flete. La segunda es la relación entre la empresa de transporte y el propietario, poseedor o tenedor del vehículo, entre los cuales allí se define es un valor a pagar. El flete es el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga y la empresa de transporte por el contrato de transporte terrestre. Puede incorporar componentes comerciales, servicios adicionales, condiciones particulares y la utilidad empresarial. El valor a pagar, en cambio, es el valor total que la empresa de transporte reconoce al propietario, poseedor o tenedor del vehículo por la prestación del servicio público de transporte de carga. Aquí la regla es que ese valor a pagar, desde el punto de vista regulatorio, no puede ser inferior a los costos eficientes de operación calculados por el CICETAC, aclarando que el CICETAC no reemplaza la negociación comercial del flete, pero sí establece el piso mínimo en la relación económica con quien realiza la movilización. Seguidamente, establecer una aclaración que viene con la resolución 16075 de 2026 asociada al RNDC, en la cual solo se permitirá la expedición del manifiesto de carga cuando la empresa de transporte haya registrado en la casilla de valor a pagar como mínimo el valor determinado de costos suficientes de la operación. Y en la resolución 57465 de 2024 se estableció que los costos eficientes publicados a través del CICETAC serán considerados como costos mínimos de carácter obligatorio en relación con el valor a pagar al propietario, poseedor o tenedor del vehículo. Entonces, esto es como el aspecto regulatorio de la resolución 57465 de 2024 se materializa en una acción y es la no expedición de manifiestos para aquellos valores que estén por debajo del valor publicado del CICETAC. Antes de terminar, vamos a ahondar lo que tiene que ver con digamos, el periodo de las actualizaciones. ¿Esto porque es relevante? Tiene un altísimo grado de relevancia dado que el CICETAC es un sistema que debe capturar la dinámica de las variables en el sector. ¿Cuál es la dinámica que podría tener el impacto más directo en este momento sobre el sistema? Pudiera ser cualquier variación que se dé sobre el precio del combustible a CPM. Entonces,
cada que aparece una resolución de actualización del precio del combustible de la CPM, hay que hacer una actualización masiva en el sistema que buscamos que se haga a la mayor brevedad posible, considerando que, digamos, hay que hacer algunas operaciones desde el punto de vista de las capas de software para que se vea reflejado en lo que ustedes ven allí como la foto del sistema. Entonces, esas actualizaciones se realizan a la mayor brevedad posible, pero hay otro conjunto de actualizaciones que trae el que se realizan y que están descritas allí en el protocolo como actualizaciones que son anuales, trimestrales y mensuales. Entonces, tendríamos dentro de las actualizaciones anuales la actualización de todo el componente de costos fijos. Ese componente de costos fijos tiene distintos elementos, como son el salario mínimo, la revisión técnico-mecánica, el impuesto vehicular, el SOAT, el valor del vehículo, la tasa de interés que está asociada al costo de recuperación de capital y el SOAT, las cuales entonces veríamos reflejados y actualizados conforme a las distintas fuentes que también contempla el protocolo, como son Mintrabajo para los salarios, las tarifas de CDA para la revisión técnico-mecánica, el impuesto vehicular a través de las resoluciones del ministerio, seguros todo riesgo vía aseguradoras, valor del vehículo fase colda, tasa de interés superfinanciera y SOAT fase colda. Entonces, estas son las fuentes, digamos, oficiales mediante las cuales se actualiza de manera anual. Tenemos otras actualizaciones que son como aquellas que se realizan de manera trimestral, que son aquellas que están atadas a los costos variables, digamos, sobre todo para aquellos asociados a insumos, partes y piezas, que se realizan de forma periódica trimestral conforme a la información publicada por el ICTC y el DANE. Asimismo, las que comentamos de la CPM, esas pues como pueden ser, digamos, se hacen en distintas fechas, se hacen en el momento en que aparezcan. Y las tarifas de peajes tienen una actualización que se da en los primeros meses del año, dado que, digamos, por ejemplo, las tarifas de ANI se actualizan en un momento conforme a las concesiones que maneja, seguidamente las de Invías, y hay algunas que también salen por resoluciones que son en cabeza de aquellas estaciones de peaje que están siendo administradas por las entidades departamentales. Con esto, entonces, cerrar la información en torno a las actualizaciones, cómo se realizan y cuáles son sus fuentes oficiales de manera informativa. En esta síntesis, entonces, expresar que el CICETAC, digamos, es nuestra metodología para obtener los costos eficientes de operación para una ruta origen y destino basados en una configuración de viaje, considerando los costos fijos, variables y otros costos definidos en el protocolo, teniendo en cuenta la capacidad máxima estimada de carga para la tipología o para aquella configuración del vehículo. ¿Qué regula el CICETAC? Entonces, el CICETAC se convierte en el piso mínimo obligatorio del valor a pagar al propietario, poseedor o tenedor del vehículo en el servicio público de transporte terrestre automotor de carga. El CICETAC no reemplaza la negociación del flete entre generador y la empresa de transporte ni la definición de servicios adicionales, utilidad empresarial o condiciones comerciales particulares. Y en el marco de esas relaciones económicas, lo que sucede entre la empresa de transporte y el propietario se debe ver reflejado en el valor a pagar y nunca debería ser inferior, nunca podría ser inferior a los costos eficientes publicados por el CICETAC. Con esto, reportarles que hay una metodología mediante las cuales nosotros estamos haciendo constantemente ingreso de nuevas rutas al sistema. Esas nuevas rutas al sistema, en este momento, dadas las condiciones, digamos, en las que opera a capacidad ya el servidor, se están parametrizando 50 rutas mensuales de acuerdo con el criterio de registros del RNDC. Esto es, según número de viajes realizados, esto es como hacer una lista en manera de jerarquía, considerando las rutas que no están reflejadas en el sistema CICETAC, pero que se ven allí en el RNDC e incorporarlas mediante esta priorización. También se tiene que, según la resolución 757 del 2015, tenemos la posibilidad de calcular los recorridos que no aparezcan en el CICETAC
considerando una ruta origen y destino análoga, una ruta origen y destino que sea cercana y se puede tomar como referencia el costo tonelada kilómetro transportada para multiplicarlo por el número de kilómetros de la ruta que se desea saber el costo eficiente. Digamos, en este ejercicio por analogía, no reemplaza la posibilidad de que ustedes también nos puedan solicitar la inclusión de la ruta mediante el correo de mesa de ayudas CICETAC. Sin embargo, tener en cuenta que en ausencia de esa ruta que ustedes tienen allí, se deberían poder aplicar la metodología descrita por la resolución. Habiendo dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Daniel para que nos explique las actualizaciones realizadas conforme al sistema del mes, digamos, del último mes y la incorporación o el efecto de la incorporación de la resolución al sistema en el incremento de costos que se vería por efecto de haber involucrado allí la resolución. Muy buenos días. Bueno, sí, tenemos entonces que la última actualización que tuvo el sistema fue el 1 de junio de 2026, donde ya se vieron reflejados los cambios implementados con la resolución 18445, así como nos lo explicó Oscar hace unos momentos, ¿sí? Estos cambios, por supuesto, tuvieron efectos en los costos y estos se ven reflejados en este cuadro comparativo, en el cual se tiene el ejemplo del 13C3 general estacas, ¿sí? Donde vemos que, por ejemplo, en los costos fijos teníamos una representatividad o un peso de estos costos fijos del 19,63% y para este mes de junio se vio un incremento a 21,75%. Lo mismo pasa con los costos variables, que teniendo una representatividad del 63,72%, bueno, aquí sí se ve una disminución al 61,59 y obviamente pues el efecto generado los costos, por esta disminución en el tiempo o en las horas hábiles de operación, pues lo que hace es que esos efectos o esos costos fijos pues tengan una representatividad mayor en la estructura de costos, ¿sí? Aún así, vemos que los combustibles siguen siendo o teniendo la mayor representatividad en la estructura de costos, actualmente en esta tipología vehicular con un 27,59%. Tenemos luego los peajes con un 12,43% y ya como parte de los costos fijos aparecen el costo o la recuperación de capital con un 11,92% y salarios y prestaciones con un 4,51%. Dada también la nueva formulación, pues digamos que los salarios y lo que teníamos como salarios y prestaciones, que ahora son el costo base laboral, pues se vio también afectado. De manera general, para todas las rutas que tenemos en el CICETAC y comparado con el mes de mayo, entonces se evidenció un incremento promedio general del 3,88% para todas las rutas en todas las tipologías vehiculares actualmente parametrizadas en CICETAC. Esto entonces evidencia un incremento promedio del 14,77% en lo que va corrido el año. ¿Sí? También tenemos que para junio se crearon 50 rutas de diferentes nodos a nivel nacional, pues con una mayor representatividad o con mayor cantidad de rutas creadas relacionadas con nodos en Casanare, con 21 nodos, seguido de Antioquia y Cundinamarca y Atlántico. Siguiendo ya ahora con un ejemplo de lo que es la implementación de la resolución 757, pues vamos a ilustrar primero un ejemplo de cómo se liquida actualmente una ruta como lo es Medellín-Barranca Bermeja en un vehículo tipo tractocamión, 3 ejes con semirremolque de 3 ejes y configuración general estacas cargado.
tenemos el periodo de referencia actualmente es el 1 de junio del 2026, ¿sí? Y tenemos que los costos actualmente de referencia para esta ruta con 4 horas logísticas o el costo piso tenemos un costo total del viaje de 2.674.914, ¿sí? Eso es lo que nos refleja actualmente la herramienta. Y tenemos un costo por kilómetro de viaje de 8.820.53 pesos por kilómetro de viaje. Entonces, esto nos lleva a que este valor del costo por kilómetro de viaje lo podemos usar como valor de referencia para la aplicación de la resolución 757, ¿sí? Entonces, viendo a la siguiente, vamos a la siguiente slide, vemos que en esta ruta nos sirve como base o como referencia para lo que es una ruta no parametrizada en el CICETAC, como lo es Barbosa, Antioquia, Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces, tomamos este valor que es de 8.820.53 pesos por kilómetro, considerando pues 4 horas logísticas, como está, como lo veíamos en el ejemplo, ¿sí? Y tenemos que Barbosa, Barranca Bermeja tiene una distancia de 262 kilómetros y la ruta, como está parametrizada Medellín-Barranca Bermeja, tenemos esos 4 peajes que son Trapiche, Cisneros, Puerto de Río y Aguas Negras. Sabemos que para la ruta Barbosa-Antioquia, pues no se toma el peaje del Trapiche y este valor de ese peaje, pues se le debe disminuir a lo que es el costo total del viaje para la simulación que vamos a llevar a cabo. Entonces tenemos que con 4 horas logísticas eh, en un 13C3 estacas cargado, multiplicando el valor del costo por kilómetro por los 262 kilómetros nos da un valor como de referencia de 2.310.979, pero ese valor hay que disminuirle el costo de la tarifa del peaje El Trapiche, con lo que obtenemos que el costo total del viaje, según usando como ejemplo la resolución 757, podemos llegar a que el costo total del viaje con 4 horas logísticas sería de 2.224.479 pesos para la ruta Barbosa-Barranca Bermeja. Con este ejemplo, pues les mostramos cómo se aplica la resolución 757 en rutas que no están parametrizadas actualmente en CICETAC, ¿sí? Eso sería todo de lo de la presentación. No sé si existan o tengan preguntas, las cuales pues aquí les podemos resolver y las que cualquier petición adicional o como lo decíamos ahora en la presentación, cualquier sugerencia sobre la estructura de los livianos que están en periodo de transición, pues nos pueden escribir al correo mesa de ayuda cicetac@mintransporte.gov.co. Y vamos entonces con preguntas. Vamos con Brian, Brian Silva. Ya tienes ahí el micrófono habilitado. Hola, muy buenos días. Sí, tengo una inquietud sobre esta actualización y las rutas que se están seleccionando, creando, las que nos comentaban que se están creando 50 semanales. Bueno, el Sí. caso es que queremos saber cómo se hace la consulta de estas rutas desde el web service. La consulta de cuál es, de las 50 o cómo Sí, dices, lo que pasa es que estamos mirando que en el manifiesto hay ya, una actualización donde nos pide seleccionar los trayectos. Entonces, en esos trayectos ya hay unas rutas sí, predefinidas, entendemos que son estas mismas, pero lo que no sabemos es cómo hacer esa consulta por medio del web service para actualizar nuestra plataforma. ya. Pues lo que permite, bueno, lo que se puede hacer a través digamos, no del web service, pero sí a través de la página del RNS2, es descargar pues los maestros,
los maestros de datos donde están, digamos, todas las tablas con los costos detallados para cada una de las rutas y todas las configuraciones que tiene el CISETAC actualmente. Ahí de información, pues igualmente para todos, el servicio, el web service, se está en estos momentos, pues no está funcional, dado que descubrieron pues ahí desde la recomendación desde el equipo de TICS fue que habían ciertos problemas que estaban generando en los servidores, entonces por el momento, por el tipo pues de consulta y la cantidad de consultas, pues digamos se está trabajando en una solución, pero en estos momentos digamos la consulta de los costos a través del web service no está habilitado. Entonces, pero tenemos la opción de descargar los maestros y los maestros se puede consultar todas las rutas que tenemos parametrizadas con todos los costos y pues el costo hora respectivo de cada una de esas rutas. Entonces, También, sí, para resumir, entonces inicialmente no se podría establecer como consulta en ese momento por web service, sino que sí, hay que por web, sí, descargar el maestro. Y sí, una pregunta, entonces, este cambio, porque va a ser un dato obligatorio dentro del manifiesto, eh, va a ser implementado a partir del primero, es decir, no se va a poder crear manifiestos si no tienen este dato en el documento. sí, o sea, pero, ajá, eso igualmente, sí, igualmente dentro de cada operación o cada expedición del manifiesto, sí se debe cumplir el valor mínimo establecido, pues, por CICETAC para cada ruta y cada una de las tipologías vehiculares estipuladas digamos, en la herramienta como tal. Entonces, se debe cumplir, está, pues, actualmente es vigente y lo que sí es para los vehículos livianos de 3.5 a 7.5, pues esos están en periodo de transición para el cumplimiento o la obligatoriedad sobre estos costos, ¿sí? Que entraría la obligatoriedad a partir del 26 de agosto, Sí, pero entonces ¿sí? mi pregunta va, si de pronto su merced nos pueda mostrar dónde podemos buscar como tal, no el tema del costo, sino el tema de la ruta, que es el que se va a mostrar en el manifiesto, que en la validación que hicimos, vemos que actualmente ya la plataforma del RNS permite seleccionar de acuerdo a un origen y destino, como varios tipos de rutas, ¿sí? Sí, Pero si usted de pronto nos puede ilustrar para mirar dónde hacemos la selección, dónde lo descargamos y no el tema del costo, sino el tema como tal de las rutas. claro, digamos, cuando tú descargas el archivo, espérate, yo intento por acá ingresar. Cuando descargas el archivo del maestro, que se descargan a través dame un segundo ya, yo trato de ingresar por acá. Si quieres, yo ahora pongo como un paso a paso ahí en el chat para que pues vamos avanzando en el tema de preguntas. Pongo en el Muchas chat gracias. un paso a paso de cómo descargar ese maestro y hay una columna donde están todas las rutas que se van pues todas las rutas que registra el sistema actualmente, ¿sí? Y ahí puedes ver precisamente eso, que están todas las diferentes opciones de rutas, entre esas las rutas principales o rutas alternas que son, ahí es importante también mencionar, y gracias ahí también por la pregunta, porque a partir del 6 de julio, digamos, o bueno, ya el RNS está implementando lo que son esos cambios para visualizar las diferentes selecciones de rutas que anteriormente que teníamos. Nosotros a través del CICETAC podían ver que una ruta podía tener no solo la ruta principal, sino diferentes rutas alternas. Entonces, la idea y la implementación dentro del RNC es que, digamos, esto eh, ya se pueda seleccionar esa ruta alterna para así mismo obtener el costo respectivo según lo que se genera actualmente en CICETAC. Entonces, ahora, digamos, ahora sí, avanzamos con las preguntas y yo pongo en el chat un comentario donde esté el paso a paso de cómo
cómo se consultan los maestros a través del RNS2. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Vamos con la siguiente persona en la lista, por favor. La señora Marcela Tirado. Adelante, ya tienes el micrófono habilitado. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo quiero hacer una pregunta y no sé si aplique para esta reunión. Nosotros somos una entidad financiera en la cual pues financiamos vehículos de carga en modalidad de leasing y últimamente nuestros clientes nos están hablando bastante que han tenido inconvenientes sobre el Registro Nacional de Despachos de Carga. ¿Mm? Nos están pidiendo, pues realmente no sabemos cuál es el inconveniente, pero ellos nos dicen que cuando van a hacer como todo el tema del registro en esta página, la página les está como bloqueando y nos están pidiendo como una certificación o contrato de leasing. Entonces nosotros queremos saber, nosotros como entidad financiera y que somos los propietarios de los vehículos de carga, pero que no somos los que tenemos la tenencia del vehículo, porque la tenencia del vehículo la tiene nuestro locatario. En este caso nosotros, ¿cómo entraríamos o cuál sería nuestra participación respecto al Registro Nacional de Carga? Porque, pues digamos que estuvimos viendo la última resolución que emitió el Ministerio de Transporte y pues digamos que ahí lo que vemos, pues específicamente no hablan de un leasing, pero hablan de propietarios o tenedores de estos vehículos, en donde pues dice que, que debemos tener pues un registro obligatorio de contratación directa, del manifiesto electrónico de carga. Entonces, no sabemos ahí nosotros como qué papel estamos jugando con este RNDC. Muchas gracias, señora Marcela, por la pregunta y procedemos a dar respuesta en el siguiente sentido. Lo que sucede es que con la publicación del decreto 1075 a fin de año se derivaron un conjunto de acciones que involucraron, uno, dos resoluciones que actualizan aspectos del RNS y la resolución que les mostramos hoy del CCTAC. Entonces, a la luz de los cambios en el NRNDC, esa particularidad es una duda que se puede plantear en las capacitaciones del RNDC. Sin embargo, considerando que hace parte de esta sesión, nos pueden a llegar esa pregunta a mesa de ayudas ICETAC y nosotros se la compartimos directamente con el grupo logística para que ellos les den las indicaciones correspondientes del caso. Pero efectivamente hemos conocido de esos aspectos, sobre todo cuando se mencionan esas, digamos, ese tipo de relaciones económicas en la cual hay vehículos vía leasing y eso, digamos, tuvo alguna actualización en el sistema que vale la pena, entonces, escalarlo con el grupo logística para que les dé la mejor respuesta. Entonces, la recomendación sería envíenos a mesa de ayuda mesa de ayuda mintrasporte.gov.co y nosotros escalamos el caso con el equipo de logística para que les puedan dar respuesta a ello. Vale, muchas gracias. Todo gusto. Vamos con el señor Giovanni. Buenos días. Buenos días. Aló. Una pregunta. Habían mencionado que el RNS no permite la expedición de manifiestos si no se registra el valor mínimo del CICETAC. ¿Esto aplica para las empresas que tienen flota propia también? No, vamos a hacer una diferenciación de la siguiente manera. Es decir, em, el concepto de flota propia es un concepto que le atañe solo al aspecto de los generadores de carga. En el marco de las relaciones económicas identificamos en la presentación tres actores: generador, empresa de transporte y propietario poseedor del vehículo. Lo que aparece en la normativa asociado a flota propia es aquella flota en la cual el manifiesto, digamos, el propietario del dueño de la carga es el mismo dueño del vehículo.
O sea que ese concepto en el cual se está mencionando, empresa de transporte con flota propia, digamos, en el marco de la explicación que dimos, quiere decir que es una empresa de transporte habilitada para realizar el transporte conforme a la normativa de transporte de carga terrestre, en la cual ellos mismos son los propietarios, poseedores o tenedores de su flota vehicular. Pero no aparece el concepto allí de flota propia, la cual solamente se menciona es cuando el generador tiene su flota vehicular y el manifiesto coincide el propietario del vehículo con el propietario de la carga. Esa es la figura de flota propia, más no O- entre el de la empresa de transporte, que puede tener sus propios vehículos, claro que sí, pero entonces en ese caso, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo es la misma empresa de transporte y digamos, no se puede asemejar el concepto al que mencionamos en la normativa como flota propia, que es el que digamos está por fuera de los aspectos del piso regulatorio del CICETAC. ok, gracias por la aclaración del término. Entonces, de pronto reformulando la pregunta, las empresas de transporte que tienen vehículos propios tendrían que colocar el valor mínimo del CICETAC o se podría, o se sigue manejando como se pone de valor cero. Es que les debe aparecer el valor del CICE, porque, porque la única forma de tenerlo en cero es cuando el propietario es el transportador y coincide el dueño de la carga con el dueño del vehículo. Entonces, en Ah, ese ok. caso no coincide. Ah, perfecto. Listo. Gracias por la aclaración. Vamos con la siguiente persona en la lista, el señor Richard. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, señor, ya se escucha. Ah, qué pena, es que tenía deshabilitado el micrófono. ¿Cómo estás? Yo tengo dos dudas. La primera es, tengo entendido que pues en la resolución incluyeron los vehículos de carga liviana a partir de 3.5 toneladas hasta 7.5. Ese fue uno de los grandes cambios de la resolución. Adicionalmente, la resolución indica que nos van a dar tarifas de referencia porque están en un periodo de transición y el periodo de transición es de 3 meses. La pregunta mía es la siguiente. Actualmente se tienen tres formas de consultar las tarifas del CICETAC. Uno es por el web service, que pues como tú lo mencionaste anteriormente, pues ya nos dijeron que ese acceso no lo van a quitar. El segundo es por el maestro, eh, que publicaste o enviaste pantallazos y otra persona publicó, y la tercera es directamente desde la página de CICETAG. Cuando yo voy a revisar, los valores de referencia únicamente están en la página del CICETAG. ¿Qué posibilidad hay que nos colaboren por tema de practicidad y agilidad en las operaciones, en que las tarifas estén de referencia también estén en las otras, bueno, o por lo menos en el medio de descarga del archivo masivo? Sí, Daniel, ¿me ayudas con esa, por favor? sí, claro. Sí, mira, esos configuraciones que están en transición empezarán a habilitarse o a mostrarse en los maestros a partir del 1 de julio para que sean de consulta pública, ¿sí? Por ahora, digamos, ahora en estos momentos está visible solo a través del sistema interactivo y a partir del 1 de julio, pues se verá también en los maestros que son descargables a través del RNS2. Digamos que eso es pues un trabajo que se está haciendo con el equipo el grupo de logística y con el equipo del sistema del RNS y se visualizará a partir del 1 de julio todas las configuraciones vehiculares, incluyendo las que están en transición. Es decir, la próxima semana. Sí, Eso, dale. Y la otra cosa es que tengo una duda, y no sé si yo fui entendí mal.
o estoy revisando mal con respecto a la pregunta que hizo la persona anterior de mí. Bueno, el que estaba antes del puesto que yo. Entiendo que flota propia. Bueno, en una operación normal de transportes hay tres, o yo conozco tres actores, que es el generador de la carga, que es el dueño, la empresa de transporte y el tenedor o propietario del vehículo. Entonces, tú lo que me estás dando a entender y el concepto que entendí es que flota propia es cuando el generador de la carga y el poseedor y tenedor del vehículo son el mismo. Pero entonces me generó la duda porque cuando uno hace un manifiesto de carga, al momento de hacer el manifiesto de carga, si la empresa de transportes tiene vehículos, o mejor dicho, la empresa de transportes es el mismo poseedor o tenedor del vehículo, está apareciendo manifiesto cero. Y tú acabas de decir que debe aparecer tarifas y CETAG. Entonces me quedó la duda, ¿cuál es el debe ser del tema? ¿Debe seguir tal la tarifa cero o debe tener el valor mínimo de CICETAG? Sí, es que allí lo que sucede es lo siguiente. El valor a pagar es cero cuando el manifiesto, digamos, el RNDC, tiene la posibilidad de validar con el sistema RUND si el NID de la empresa es igual. Entonces, en ese caso, ahí le deja colocar el valor a pagar es cero. Ahora, Cuando tú te esa refieres, cuando tú te refieres al NID de la empresa, ¿te refieres al NID de la empresa de transportes o al NID del generador de carga? al NID del generado. Es que ahí es donde tengo la confusión, porque cuando tú creas un manifiesto, cuando el NID de la empresa de transportes y el NID del poseedor del vehículo es el mismo, está dejando poner cero. Ah, ya, ya. No, es el de la empresa de transporte, así es, no del generador, efectivamente. Ah, es que ahí es donde me genera la duda. ¿Eso se puede dar en cero o ese valor debe ser CICETAC? Es ahí donde me confundí en la explicación pasada. Sí, espérenme un segundito. Validamos aquí. A ver, quien valida es el RNDC, ¿cierto? ¿De Entonces, acuerdo? él valida con el RUND sobre ese aspecto de, digamos, de validez de si la flota es propia o no lo es. Entonces, en ese proceso, cuando él les deja colocar cero, es porque efectivamente hay una coincidencia entre la verificación que él está haciendo. Entonces, en ese caso, digamos, en ese caso particular, ya nos han manifestado varias empresas que, digamos, manejan ese tipo de operaciones en las cuales tienen la flota propiedad de la empresa de transportadores, de la empresa de transporte, y al hacer la verificación les está dejando colocar, digamos, ese valor en cero. Entonces, porque al RNS realizar ese contraste, pues está haciendo match entre digamos, entre quien transporta y en ese caso se los deja colocar en cero. Sin embargo, al ser un aspecto que involucra también el componente del RNDC y que es una duda que nos han manifestado en varias ocasiones, la vamos a escalar con el equipo de logística. Yo a esta sesión habíamos invitado a Edna para que nos acompañara precisamente por este tipo de preguntas. Lastimosamente no se pudo conectar, pero entonces es algo que nos queda. Si nos hacen la pregunta por mesa de ayuda, también daremos una respuesta formal y nos comprometemos para que en la próxima capacitación vamos a incorporar una diapositiva que aclare todos los aspectos asociados a lo que es flota propia y cómo conversa con el RNS los aspectos de flota propia asociados a la aplicación del piso regulatorio del SIS. No, dale, solo para complementar la pregunta, igual la voy a enviar a la mesa del CICETAC. La duda que tengo es que ahorita en el mundo del transporte, muchos generadores de carga están buscando empresas de transporte que tengan su propia flota, debido a que el argumento que dicen es que como el manifiesto está saliendo en 0 pesos, eso les permite cobrar tarifas por debajo del CICETAC. Entonces, pues la inquietud es, ¿eso también es viable o esa es la duda que tenemos? No, digamos, esa tiene un trasfondo jurídico. Eh, haznosla a mesa de ayuda y te la Dale, sí, señor. respondemos conforme a toda la normativa. Sin embargo,
De entrada, lo que diríamos es que eso no es viable, pero hay que dar una respuesta conforme a lo que quedó establecido en el decreto 1017, eh, que salió a fines del año pasado, porque allí ese tema de las relaciones económicas quedó con algunos matices que quizás de pronto no se han incorporado de forma definitiva en el mercado, pero es una respuesta que te deberíamos dar en el, digamos, en el marco de lo jurídico para que quede perfectamente claro. Te agradezco mucho. Con todo gusto. Vamos con el señor Carlos Felipe. Señor, ya se escucha. Gracias, perfecto. Gracias por el espacio. Soy proveedor tecnológico. De pronto un comentario a la intervención anterior, además del marco jurídico, también dentro del marco técnico, ¿no? Si hay que hacer o no restricciones en el RNS, sobre todo para aquellos grupos de empresas que tiene a su vez su empresa de generador de carga y su empresa de transporte, pues ver si hay allí algún tipo de control o no, donde se permita o no esos valores en cero de, pues que quedaría por debajo del CICETAC. Dos preguntas rápidamente. Sobre el tema de web service, entiendo, y también ayer por la explicación del RNS en la que estuve, se inactivó, está inhabilitado esas consultas masivas y entendería que la recomendación es hacer una exportación masiva de todas las rutas habilitadas. eh, ¿Esa orientación sería para hacerla el primer día de cada mes o el último día de cada mes, como para entender de que es una exportación de datos y los cambios tarifarios por ruta se dan en qué lapso, inicio o fin de mes? Bueno, ahí para darte respuesta, Carlos, te cuento que pues normalmente a inicios de mes, al primer día del mes es que se hacen las actualizaciones o se hace, o se presentan los cambios en los costos, ¿sí? Eh, pero también hay una frecuencia de actualización que, digamos, no sabemos, o no la tenemos, digamos, no está a nuestra disposición, y es si existe o si hay algún cambio en el costo del combustible ACPM, sale una resolución hoy, entonces, digamos, se tiene que correr la herramienta y actualizar los costos, ¿sí? Eso toma, pues, normalmente como unos 4 o 5 días en reflejarse en el CICETAC, pero digamos que para eso no hay como una periodicidad, así como inicio de mes o final de mes, sino que tiene que actualizarse la herramienta tan pronto como salga esa nueva resolución de combustible, ¿sí? Ok, entiendo. Entonces, pero normalmente, digamos, lo que sí sucede, lo que se hace es que a inicios de mes se reflejan, por ejemplo, nuevas rutas con nuevos costos, y trimestralmente se hace una actualización con los costos del ICTC del DANE, y eso es pues la variación de los insumos, partes y piezas asociados a los costos de mantenimiento, o llantas o filtros que tiene cada uno de los componentes o de los vehículos, ¿sí? Entonces, pues digamos que inicialmente, pues lo que te puedo decir es que sí, validar mensualmente iniciando mes, y lo otro es que sí puede pasar si hay alguna actualización en ACPM, pues eso también, pues generalmente cuando hay actualización de ACPM es noticia a nivel nacional, entonces, pues digamos que ahí es estar atento a esos cambios, pues eso significa que el CICETAC también se va a actualizar, ¿sí? Entiendo. Perfecto. Y consecuente con eso, entendiendo, se inactivó el web service. La pregunta es, del lado del CICETAC, cuando se habla de web service, ¿única y exclusivamente era sobre esta consulta de tarifas o existen otros métodos, funcionalidades que sí se habiliten por web service, no sé, algún tipo de consulta adicional? Y si es así, si el CICETAC tiene algún manual sobre web service dentro de su plataforma tecnológica que permita esta conexión a sistemas externos en alguna otra funcionalidad. Sí.
No, pues actualmente como se tiene trabajado es a través, pues digamos que de la plataforma del RNS. Ah, ok. Ese es el web service que manejamos, ¿sí? Ese es Ah, el, ya, el ya, ya. servicio, sí, que de manera coordinada pues se trabaja con el equipo técnico, con TICS, y Oh. pues está este servicio a través del RNS2, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Es que Sí, anteriormente en algún momento vi que en el Systack sí había algún endpoint y estaba en modo REST. Creería entonces que era para hacer ese tipo de consultas a la ruta, ya como no está, sino que ayer con sí, sorpresa positiva, de hecho ayer se lo mencionaba al ingeniero, ya empezaron a habilitar modo REST desde el RNDC para consultar el manifiesto. Entonces, por eso la pregunta si sí, habían otros endpoints del lado de ustedes, pero ya me queda claro que no. Muchas perfecto, gracias. sí, no. Dale, Perfecto. con gusto, Carlos. Bueno, vamos con la siguiente persona en la lista, el señor Horner. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta mía consiste, la primera es, me hablaban de ciertas regulaciones entre